mensaje se llama Sin excusas. Y de continuo nosotros nos hemos preguntado, y a veces me encuentro con personas que tienden a decirme acerca de qué pasará con las personas que no conocieron el Evangelio, personas como indígenas en la conquista, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasará con esas personas? ¿Qué irá a acontecer con aquellos pueblos que están aislados de la civilización y que de una u otra manera no han conocido el Evangelio, ¿cierto? ¿Qué pasará con esas personas? ¿Se salvarán? ¿No se salvarán? Yo he encontrado a gente que a veces dice así, ¿cierto? ¿Y esas personas qué va a pasar? Que nadie les ha predicado. Están por allá en un rinconcito y nadie les ha hablado de Cristo. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasará? Dicen a veces también con mis familiares que conociendo la ley y los mandamientos no los llevaban bien y murieron. ¿Qué pasará con ellos que eran idólatras? Con ellos que eran agoreros, con ellos que seguían ciertos agüeros y un sinnúmero de cosas que según la palabra van en contra de él. ¿Qué va a pasar? Decimos, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Porque hay un afecto, mis hermanos, como familiares, hay un afecto que uno dice, no, yo no quiero ni imaginar que un ser querido, un familiar, esté en este momento sufriendo ahí abajo. Entonces estábamos viendo qué va a pasar con ese tipo de personas, tanto los que no conocieron como los que conocieron a medias, como se puede decir, por diferentes causas. Personas familiares que tomaron ritos de mandamientos de hombres, a veces que ni siquiera estaban en la Biblia, pero como no sabían a veces leer, ¿cierto? Estaban simplemente a que lo que dijera el que se paraba a hablarles de Dios, fuera verdad o fuera mentira. ¿Podían ellos alcanzar una Biblia? Quizás no, porque hasta era prohibido leer una Biblia. Y vamos a buscarle la respuesta a esas incógnitas. Y la respuesta es muy clara y las Sagradas Escrituras tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos. Y ahí lo dice muy, muy claro. Vamos por favor a Romanos 2:12. Les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Todos los que han pecado, miren bien, sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado, conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Nuevamente, por favor, necesitamos que esto se adentre en nuestro corazón. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Definitivamente nadie se va a escapar en el día del juicio. Nadie se va a escapar de rendir cuentas en el día del juicio. Nadie va a tratar de sacar excusas para el día del juicio, decir, es que yo, es que acá, es que a mí. No, es que yo no sabía. Es que no conocía aquel Dios para mí. Ni siquiera sabía que había un Dios de Israel. Podrían decir muchos. Algo otro tipo de personas, es que nadie me enseñó las Escrituras. Yo no sabía leer. Yo creí que el que me enseñaba tenía toda la razón. ¿Y qué quizá le va a decir el Señor? Maldito el que confía en el hombre. Deberías de haber escudriñado. Deberías de haber buscado a fondo en oración que Dios revelara. Porque hombre, si uno no sabe leer, Dios es un Dios amoroso, que si usted dice, Padre, ¿esto será verdad? Dios mío, Dios de Israel, ¿será verdad esto? Dios en su grande amor, si hay algo equivocado, Dios va a intranquilizar el corazón y no va a permitir que esa palabra se adentre en el corazón. No habrán excusas. Y primero vamos a ver los que sí conocieron del Dios de Israel. Vamos a ver ese tipo de personas, de los que sí conocieron al Dios de Israel. Y vamos a ver versículo 13, por favor, ahí más adelante. En el 13. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Miren lo que está diciendo. Porque Dios no considera justos a los que oyen, sino a los que la cumplen. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. En este versículo es muy claro. De los que prácticamente pueden conocer los 10 mandamientos, que son los esenciales, los morales, los mandamientos de la moral, como se puede decir.
Y muchas personas lo han escuchado en la tradición, allá afuera, en la tradición. La mayoría se los enseñó. Antes de hacer la supuesta llamada comunión, la supuesta llamada confirmación, eso le enseñaban incluso, aunque por ahí uno chueco que le cortaron, sí, y de uno hicieron dos. Es la verdad, de uno hicieron dos porque quitaron el que no se hiciera imágenes. Pero enseñaron y muchos conocían. Y muchos tenían las escrituras. Entonces, no son justos los que oyen, sino los que la cumplen. Está diciendo. ¿Cuántos están llenos que usted le puede preguntar? Decime al menos 3 mandamientos. Y allá afuera en la tradición le pueden dar 3, aunque sean mandamientos. Algo otros no lo podrán decir a la plena raya, pero le quieren decir qué intentan decirle cada mandamiento. Y en el versículo 17 y 18, por favor, leámoslo más adelante, 17 y 18. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley. Le estaba hablando a aquella iglesia de aquel tiempo, sí, le estaba hablando Dios a través del apóstol Pablo, le estaba hablando. Es para ese tipo de personas de la iglesia, aquí está hablando para ese tipo de personas que creen que son la iglesia correcta. Le estaba hablando a los judíos en ese momento que decían que eran el pueblo de Dios correcto, que se jactaban ser el pueblo de Dios. Y ahí en esos 2 versículos les está diciendo, se jactan que Dios está con ellos. Y se jactan también de que teniendo los 10 mandamientos, hombre, no los cumplen. No los cumplen. Tremendo. Y si usted siguiera leyendo de ahí en adelante, hasta el 24, hasta el versículo 24, si usted sigue leyendo, ¿qué le dice a la religión tradicional de ese tiempo? De ese tiempo, ¿qué le dice? ¿Y podría aplicarse a la iglesia tradicional de este tiempo? Sí, se podría aplicar a la iglesia tradicional también de este tiempo. O sea, ¿cuál? La católica. Pero no tan solo a ellos. Porque si nosotros también nos fuéramos, ahora al final, incluso hay parte de ello, aún en los que decimos ser protestantes. Pero si nos fuéramos entonces a la tradicional, muchos decimos, vea, yo salí de la iglesia tradicional. Usted ya sabe a cuál iglesia se refiere, ¿cierto? La católica. Porque a veces decimos, si lo aplicamos a este tiempo, similar, es similar. Se jactan de que Dios está con ellos. Se jactan de ello. Se tiende a decir, y decimos hasta los protestantes, decimos, es que todos somos hijos de Dios. Si usted se va a las Sagradas Escrituras, no todos son hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos creación de Dios, pero no todos hijos de Dios. Puede leer en cualquier versión, que incluso el mismo Jesucristo le llama a unas personas, ustedes son hijos del diablo, le dice, ¿cierto? De Satanás. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el mismo Jesucristo. Porque ustedes son mentirosos y las obras de vuestro Padre lo quieren hacer, le dijo Jesús. Ustedes son mentiras, aman la mentira. ¿Y quién es el papá de la mentira? El diablo. O sea que su papá es el diablo, le está diciendo. ¡Qué fuerte! ¿Quién lo dijo? El mismo Jesucristo. Y si se van a enojar, enójense con Cristo, ¿cierto? Ahí lo estaba diciendo. Se jactan de que Dios está con ellos, cuando Dios incluso estaba diciendo, el hecho de que haga salir el sol sobre buenos y malos no quiere decir de que yo les esté aplaudiendo todo su estilo de vida. Entonces conocen los mandamientos y no los cumplen. Así estaban los judíos de la iglesia tradicional de ese entonces. Obedecen más los mandamientos de hombres. Yo recuerdo que a nosotros nos querían hacer aprender todos aquellos mandamientos de el libro sacado desde Roma llamado Catecismo, ¿cierto? Ese es un libro que no está en la Biblia. Esos son más mandamientos de hombres. Esos son mandamientos que los pecados capitales. ¿Quién en la Biblia dónde está que vamos a seleccionar pecados? No, pecado es pecado y pecado es muerte y listo. Suena fuerte, pero tenemos que hablarlo, mis hermanos, tenemos que hablarlo. Quizás 2 o 3 estén hablando hoy, estén viendo esta transmisión y por ahí se les sonroje, se airen, se enojen, se enchichen un poco, como decimos acá, pero hombre, que un día delante de Dios no digan que no se les dijo. Ya es hora de empezar a hablar. Si les amamos, hablemosles la verdad. Estamos viendo que las almas están perdiendo, las almas por falta de conocimiento, aún nosotros mismos estamos en peligro. Hay que hacer algo los unos por los otros.
Hagamos algo por nuestros familiares si los amamos. Hagamos algo, pero hablemosle la verdad. Entonces, así está pasando. Se obedece más a lo que manden desde otro lado que realmente la Biblia que tienen ahí en la casa. Dicen enseñar, pero no abren ni siquiera la Biblia para su propia vida. Dicen, voy a enseñarle. No, es que nosotros, venga, yo le enseño. Es que yo sí le enseño cuál es la iglesia verdadera. Pero a veces quieren enseñar con los mismos mandamientos de otros hombres, pero no quieren enseñar conforme a la Biblia porque no leen la Biblia. Ni siquiera, es que a mí me parece que dice, me parece, pero no está seguro. Porque si estuviera seguro de que la Biblia lo dice, ¿yo por qué llegué a los pies de Cristo? Yo les digo, ¿por qué llegué a los pies de Cristo? Leyendo la misma Biblia católica. Porque leía la Biblia católica. Porque desde mi juventud la leía. Y en la misma Biblia católica me decía que habían muchas cosas que se estaban haciendo mal. Entonces la gente no la lee. Ese es el problema, no la lee. No hay temor. A veces le llaman, uy, qué suerte, me dieron de más en la vuelta. ¿Cuál me dieron más en la vuelta? Estás robando y sabes que eso no le gusta a Dios. Y aún dicen así, Dios está cerca y conmigo y me bendice. Error, equivocación. Es que Dios me ha bendecido tanto. No, lo que eres es un ladrón. Uy, es que yo sí soy de buenas para los negocios. No, lo que sos es un engañador y un tramposo y vas a tener que rendir cuentas un día delante de Dios. A veces la gente tiende a decir eso. Uy, es que yo soy más derecho para los negocios. Ojo con eso. Ojalá que negocie justamente, con balanzas correctas. Pero si usted adquiere ganancias deshonestas, delante de Dios tendrá que rendir cuentas, porque eso es robar a veces, eso es engañar, eso a veces se convierte en usurería, y a Dios tendremos que rendir cuentas. Saben que no hay que cometer adulterio, pero como hoy en día las leyes de los estados han normalizado todo, la libertad y el placer sexual, que eso, ¿qué importa la opinión de Dios? Eso ya no hay que meterle tanto misterio a eso. A veces la gente sabe que es ilegal tal cosa delante de los ojos de Dios y aún así lo hacen. Y dicen, Dios está conmigo, que no hay que tener dioses ajenos. Así, lo saben claramente. No, pero es que todos vamos detrás de un solo Dios. Y eso muchos dicen, es que todos estamos buscando un solo Dios. Un solo Dios. Y esto estamos predicando de lo que dice ahí. Léalo hasta el 24. Por favor, en su casa, léalo, estúdielo. Pero a veces dice, estamos buscando un solo Dios. Entonces, usted conoce que uno de los mandamientos dice, no te harás dioses ajenos. ¿Por qué te haces dioses ajenos de imágenes, de esculturas, de semejanzas? No, pero es que no son dioses. Sí son dioses, porque usted le da los atributos, los 3 atributos que le corresponden al único Dios: omnipotencia, omnipresencia y omnipresencia. Que todo lo puede, que en todo lugar está y que todo lo sabe. Y esas características le da a imágenes, le da a estatuas, le da a todo. Porque a la misma vez que usted está allí, ¿cuántos están a la misma vez? Y le estás diciendo, ayúdame, como que si todo lo pudiera. Tú lo sabes, como que si todo lo supiera. No. El único soberano en todas esas virtudes es Dios, el Padre eterno y Jesucristo. Amén, amén. Es la verdad, suena fuerte, pero escúchelo porque tiene que despertar en el nombre de Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Sabiendo y no haciendo, deshonran al Dios verdadero y blasfeman el nombre ante los demás. El nombre de Dios. Blasfeman ante los demás. ¿Cómo así? Usted sabe que hay naciones que a veces dicen y a veces cuando entrevistan a otras religiones, dicen, es que nosotros no creemos en el cristianismo. ¿Y por qué dicen cristianismo? Catalogando aquella religión tradicional. No creemos. Blasfeman el nombre hacen blasfemar el nombre de Dios a causa de ese testimonio. Ellos mismos lo blasfeman. Y ese tipo de gente de otras naciones no quieren. ¿Por qué? Porque ellos dicen, averigüe la historia. Averigüe la historia, vea la historia, que una vez que se fundó la iglesia tradicional y se unió con el Estado,
cuando Constantino en el 325 y en el 381 los formalizó y se unieron religión y Estado y se fueron a la conquista por todo lugar, hicieron estragos, y hay países que por eso, porque se enteraron de todas esas perversidades que hicieron, no quieren ser cristianos. Y lamentablemente por ellos, todos los protestantes incluso llevamos el mismo título, que todos somos, por ser cristianos, que todos íbamos ahí untados. Cuando quemaban a las personas consideradas por herejes, excomulgado de una vez, 2 veces, y a la tercera quemado, a la hoguera lo metían. Y entonces se dice, es que nosotros somos los primeros. No, nosotros podíamos decir también, nosotros éramos los primeros. Ustedes salieron convencidos por el Flavio Constantino, ustedes se fueron por otro lado. Venían bien, todos éramos uno. Usted reclama, nosotros reclamamos, pero cuando hubo unión de Estado con religión, ahí ustedes fueron ya independientes, se fueron por otro lado. Ahora veamos a los que no conocieron al Dios de Israel. Ahora veamos desde el otro ángulo que está hablando aquí en Romanos 2:12. Siempre nos hemos hecho entonces esa pregunta: ¿qué pasa con los que no conocieron de Dios? ¿Y qué pasa con los que conocieron un poquito de Dios, pero aún así no aplicaban lo que correctamente era de la palabra de Dios? Ahora veamos entonces a los que no conocieron de Dios. Los que no supieron de la ley ni de Dios tampoco tendrán excusas. Ahí lo dicen, no habrán excusas. Porque en su conciencia ¿qué desarrollaron ellos en su propia conciencia? Desarrollaron y aprendieron a identificar entre lo bueno y lo malo. Todo mundo que conozca o no conozca de Dios ha aprendido a desarrollar qué es bueno y qué es malo. Sabe diferenciar en medio de la parte sentimental de los sentimientos, qué causa alegría, qué causa tristeza, qué causa amargura, qué causa felicidad. Sabe identificar los sentimientos. Sabe identificar cuando una persona se pone triste, qué le puso triste. Si una persona se pone alegre, qué le pone alegre. Entre otras palabras, sabe qué es bueno y qué es malo. Y entonces Dios está diciendo en medio de ello que aprendiendo lo que es bueno y lo malo entre los sentimientos, van a tener que rendir cuentas con ello. Si usted sabiendo que quitándole algo a una persona le iba a poner triste, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué hizo poner triste a esa persona? Aunque no supiera que eso fuera robar, aunque no conociera la palabra robar, pero le hacía poner triste, no debería de haberlo hecho sufrir. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros, pastor? Podemos decir, tiene que ver mucho, ¿sí? Porque sea cual sea la condición, un día delante de Dios y en el juicio delante de Dios, no valdrán excusas, no habrá, mejor dicho, no habrá qué y de cómo zafarnos de Dios. Y mucho más ahora que estamos bajo la gracia en Cristo Jesús, que conocemos la gracia en Cristo Jesús. Entonces no habrá ninguna excusa. Muchos dirán, pastor, yo ya salí de la tradición católica. Sí, usted pudo haber salido de allá y pudo haberse vuelto evangélico, protestante, pudo haberse vuelto así, pero es que también en medio de esto también hay muchas falencias que nosotros cometemos y que pareciera de que lo único que hicimos fue cambiar de religión. Cambiamos de religión y sabe una cosa, que Dios no es una religión, Dios no es religión. Entonces, ¿qué pasó? Cambiaste de lugar, cambiaste de congregación porque sigues haciendo lo mismo. Quizás ya no adoras imágenes, pero adoras la tecnología, otros ídolos, el trabajo, los familiares. Quizás cambiaste tu modo de idolatrar. Fuerte, ¿cierto? Pero tenemos que hablarlo. Estás caminando en un libertinaje tan tremendo, aún en medio del camino evangélico, de medio del evangelio. También sabes de que tienes que ponerte al día si tienes cosas que arreglarte con Dios y no lo has hecho. Similar, creemos estar en la luz, pero amamos hacer las tinieblas. Qué lamentable es eso, ¿cierto? Aún que dices estar en el evangelio, congregarte, así sea cada 8 días, ir a una iglesia, pero tampoco temes con la balanza injusta. Tienes un negocio, pero eres injusto con la balanza y decís ser cristiano también.
Decís estar en el Evangelio. Sabes que no hay que adulterar, que no hay que fornicar, y lo haces. Es como si cambiaste de nombre. Allá afuera en la religión tradicional hay un libertinaje para todo. Y hoy en día, lamentablemente, el modernismo en las iglesias evangélicas se está metiendo, que también hay un libertinaje para todo. Hay un libertinaje y todo el mundo se siente libre de hacer también dentro de las iglesias. No hay un compromiso con la salvación, con la santidad. La relación con Dios, el ser cristiano se lleva en el corazón, nace en el corazón, y cuando está en el corazón ser cristiano, yo busco hacer las obras que a Dios le agradan, deshacerme de las obras que a Dios no le gustan. Pero hombre, camuflarme simplemente por llevar una Biblia, simplemente yo ya salí de allá, sí, todo será una perversidad, pero viniste y no has dejado todavía eso. Quizás le mermaste, sí, pero no has dejado de hacerlo. Mejor les fuera no haber conocido, dice la palabra, ¿cierto? Mejor les fuera no haber conocido. Y en el verso 14, devuélvase por favor, en el verso 14 ahí lo que dice la palabra. De hecho, cuando los gentiles, habla de los gentiles no tenían ley en ese momento. Podemos hablar, de hecho, ahí poniéndole gentiles, podemos decir aquellos que por allá están fuera de la civilización, ni siquiera oyeron de la ley, de que había un Dios. Pongámosle en esa palabra gentiles, aquellas personas. De hecho, cuando los gentiles que no tenían la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, oiga lo que está diciendo ahí. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. ¡Qué tremendo! Que hay personas que no han oído siquiera nada de Dios, ni de los mandamientos, y ellos viven una vida más benevolente delante de Dios que cualquier otro que conoce ya la palabra de Dios. Estamos hablando de gente que no conoce ni siquiera el Dios de Abraham. Viven y llevan una vida más de hermandad, de fraternidad, que los mismos que decimos conocer de Cristo. Mírenlo por favor, por naturaleza cumplieron lo de la ley, lo que la ley exigía, y no conocían la ley, fueron para sí mismos ley. O sea, la propia conciencia de ellos los acusará o los excusará. Los acusará o los excusará, y muchos podrán estar entrando al cielo de esas personas. Muchas de esas personas podrán estar entrando al cielo. En el 26 y en el 27, en el verso, por favor, vamos ahí, en el 26, ¿qué dice? Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. El 28. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío es el que interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Dice, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo alaba Dios, no la gente. Yo tengo que buscar es que a Dios yo agrade, no el que la gente a mí me aplauda. Ahí usted está viendo, mis hermanos, fuertemente que desde cualquier posición, pecado es pecado, lo malo es malo, y no podremos un día delante de Dios excusarnos. Tendremos que rendir cuentas delante del Señor. Y aquí está diciendo que de pronto aquel día, incluso los que no conocieron de Dios se levantarán a juzgar a los que ya conocíamos de Dios, condenándonos. Nosotros pueden decir ellos, esto es un ejemplo, nosotros que no conociendo de Dios, buscamos cómo agradar al prójimo y hacerle bien al prójimo. Buscamos cómo ver feliz al prójimo. Buscamos no hacerle daño a nadie. Preferíamos hacernos el daño nosotros mismos antes que a otras personas. Y ustedes que ya por Dios les fue dado el mandamiento que lo siguieran y no lo hicieron. Necesitamos comprometernos más con la gracia de Dios, con la gracia que Dios nos ha entregado. Comprometámonos más. Si Dios te sacó de un lugar,
Recuerda que esto no es religión. Tienes que empezar a buscar, tenemos que empezar a buscar, a fortalecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Que está duro, está fuerte. Sí, el diablo no va a querer que una persona se enfoque a abrazarse con el Padre. No va a querer y no va y va a impedir a toda costa de que usted busque la presencia de Dios. Pero usted tiene que ser una persona valiente. Esfuércese. Esfuércese, está en juego su salvación. La palabra de Dios nos invita a que demos la lucha por la fe, que luchemos por la fe. Usted recibió a Jesucristo y es por fe que usted ahora en Jesucristo es abrigado delante del Padre, justificado por Cristo Jesús, porque no podemos justificarnos bajo nuestros propios méritos. Por mucho que usted en ciertos días diga, es que yo hago obras de caridad, eso a usted no le va a favorecer como tal para salvación. Esos son deudas que usted tiene para con Dios de agradecimiento. Lo que usted tiene que hacer es aceptar a Jesucristo y empezar a cambiar el estilo de vida. Recuerda eso. El evangelio es: arrepiéntete de todos tus pecados, vuélvete a Dios, empieza a buscarlo a Él en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces empieza a practicar todo lo bueno a los ojos de Dios. Ese es el mensaje que Dios nos ha traído en esta hora de la noche. Gloria al Señor. Amén, amén. Bendito es el nombre poderoso del Cordero.